No solamente hablamos de que va a estar siempre con nosotros, sino de que va a cumplir todo lo que ha prometido en Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Y bueno, vamos a cantar el siguiente himno que se llama Cristo es la peña de Belén. Cristo es la peña de Belén y está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Belén y está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Belén y está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Belén y está brotando agua de vida saludable para ti. Verdados agua de nuestros refresca el alma, refresca el corazón. Cristo es
capítulo 10, versículo 22 al 30. Quiero que estén conmigo, hermanos. Si lo tienen, díganme un fuerte amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre celestial, gracias, Señor Dios, por tu gracia y tu misericordia. Yo sé, Padre, que suena repetitivo al momento de orar, el orar dándote gracias y agradeciéndote por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pero queremos decir a nuestra carne: siempre sea agradecida de lo que Dios ha hecho con nosotros, que Dios ha hecho conmigo. No te calles, habla. Y no es la carne, sino el Espíritu en nosotros. Tú has puesto. Es agradecido porque ha visto la maravilla de la salvación. Por eso, Padre, queremos que en este día tú te glorifiques de una manera especial, que podamos, Señor, predicar tu palabra, enseñarla en todo momento, tal y como está escrito. Te rogamos en esta ocasión que nos hables. Te pido que me uses, Señor, para edificación de tu pueblo, y que podamos, Señor Dios, salir transformados. Y si hay una situación que debo decidir o hacer, o debo ser lleno, Señor, de ti antes de dar cualquier paso, que hoy haya respuesta, que hoy haya una alimentación del alma a cada uno de mis hermanos. Oh Padre, salva a aquellos que todavía no te conocen, que es el propósito de cada predicación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, muchas veces porque pasa, obviamente cuando entregamos nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que somos salvos. Eso es lo que dice la promesa del Señor. Pero en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, pecamos, cometemos errores, realmente defraudamos a nuestro Dios, pero hay algo que la carne piensa que no es verdad y que usted no puede creer, y es que la salvación se pierde. El hecho de que yo me equivoque, que yo peque delante de Dios en un momento dado por la naturaleza de mi carne, no quiere decir que por eso yo pierdo la salvación. Hermanos, esta mañana quiero hablarles acerca de la seguridad que tenemos como ovejas en la mano del buen pastor. La salvación no se pierde. La salvación no te la puede quitar nadie, porque la salvación es una promesa de Dios que no depende de ti ni depende de mí. Al desarrollar este tema y al leerlo me da mucho gusto, porque en una ocasión, mientras evangelizaba en mi país, me encontré con muchas personas que habían dejado de ir a la iglesia, habían dejado de ser siervos de Dios por el hecho de que se les enseñaba que en el momento que se pecaba, inmediatamente usted perdía la salvación. Imagínense qué prisión es esta, porque la naturaleza misma de nosotros, a pesar de habernos arrepentido, al estar todavía en esta carne, es que continuamente seguirás pecando. Pecarás de una manera diferente una vez que te arrepientes, porque antes de venir a Cristo yo vivía por el pecado y me gozaba en el pecado. Pero una vez en Cristo, cuando peco, ya no siento alegría por el mal que hago, sino que hay tristeza en mi corazón porque he defraudado a mi Dios. No es lo mismo
Vivir contentos en el pecado, que vivir de una manera que te equivoques y de repente sientas tristeza, no quiere decir que la salvación se ha perdido. Aquí viendo el versículo 22 y 23, estaban los judíos celebrando en Jerusalén esta fiesta llamada la de la dedicación. La fiesta de la dedicación, no una fiesta ordenada por la ley mosaica, sino que era establecida por tradiciones de los judíos. Había una historia allí donde reinado Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Había una situación histórica donde fue blasfemado el templo y por ayuda de un gobierno en ese entonces, según la historia, bueno, fue restaurado. Eso fue una gracia de Dios y ellos celebraban eso, todavía lo celebran. Esa fiesta es más conocida como el Hanukkah. Y allí, en ese lugar llamado el Pórtico de Salomón, se reunían ellos, porque era un lugar que habitualmente la congregación judía se juntaba para escuchar enseñanzas. Y ahí llegaba Jesús. Ese lugar ahí especial, en lo adelante, en Hechos 5:31, en Hechos 3:11, ahí vemos que los apóstoles visitaban ese lugar también para dar a conocer el Evangelio. No solamente las personas cristianas iban allí, sino de todas las creencias, ¿de acuerdo? Especialmente las judías. Pero el Señor Jesucristo llegó a este lugar en medio de esta celebración, y en el versículo 24 dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús participaba de estas tradiciones, no porque sea un pecado, porque si la tradición no contradice los principios de la palabra de Dios, sin ningún problema usted la puede, como sociedad, lo puede celebrar. Pero él llegaba allí para dar el mensaje de salvación, para darle luz de quién era él, para que los judíos finalmente pudieran salvarse. Estos religiosos que se juntaban allí les estorbaba cuando Jesús predicaba. Y mira cómo decían: óyeme, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo tú estás atacando? Porque eso es lo que piensan los religiosos, que cuando se predica el Evangelio se le está perturbando, se le está molestando, se le está agobiando. Porque los judíos dicen que esperan a un Mesías y tenían al Mesías enfrente de ellos, y sin embargo no lo vieron. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Así que en el Pórtico de Salomón los religiosos eran incrédulos, no creían quién era Jesús, a pesar de verlo enfrente a sus ojos. Jesús les respondió en el versículo 25: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El problema, hermanos, con los religiosos o aquellos que quieren buscar a Dios de alguna manera, el problema no es que no hay información, el problema no es que no hay pruebas, el problema finalmente es que ellos no quieren creer que Jesús es el que salva, que Jesús es el que liberta, que Jesús es el Señor y Salvador, que Jesús es Dios hecho carne, venido por Dios para salvación de todos. Muchos de los líderes religiosos de hoy día y en aquellos días tenían un gran problema, y era que no vivían lo que predicaban. Era que se cansaban de decir las formas correctas de vivir, pero ellos no lo aplicaban a sus vidas. Y en aquellos días estos religiosos, de la misma manera, fariseos, eran los maestros, y no se veía nada de lo que ellos decían ser aplicado en sus vidas. De Jesús no pudieron decir eso. Jesús vivía exactamente como predicaba. Jesús tenía testimonio personal como hombre de que él era lo que decía ser. El problema era que no creían. Yo te pregunto, como hijo, ¿era Jesús obediente a sus padres? Claro que sí, cuando era niño. Vayamos al texto. Lucas 2:51. Lucas 2:51, podemos ver
que desde niño Jesús tenía testimonio y que a la hora de enseñar o mostrar su vida, Jesús tenía respaldo. ¿Quién era él? Lo que decía ser. Era el Mesías. Y él decía, yo se lo he dicho. Lo confesaba varias veces. Dice, dije 2:51, ¿verdad? La tablet no me está funcionando, así que tengo que buscarla más. Voy a tomar un tiempecito. 2:51 dice, ¿están conmigo, hermanos? Desde el 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba Jesús? Sujeto a ellos, a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús podía mandar a ser obediente a sus padres porque él era obediente a sus padres. No había razón de por qué no creerle, pues vivía lo que predicaba. En una ocasión, a sus 30 años, ya cuando pasa de estos 12, brinca a lo que eran los 30 años. 17 años después, vuelve otra vez al escenario público. Y ya Juan había sido advertido de que el Cristo venía y él era la persona enviada para preparar el corazón del pueblo, para que cuando llegara Jesús, el pueblo tuviera un corazón ya preparado para recibirle. Qué increíble, un tremendo predicador. Y llegó Jesús, y aún Jesús, teniendo testimonio, aún así no creyeron. Ese es el gran problema. Cuando lo ve Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al iniciar su ministerio público? Los que han estudiado el discipulado, Mateo 3:17. Lo primero que hizo fue bautizarse. Se bautizó. Venía él y se le acercaba a Juan, y Juan decía, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea que como hijo de Dios, hecho hombre, tenía que ser obediente delante de su Señor. Y Jesús no tenía necesidad en sí de bautizarse, lo hizo porque fue un mandato del Señor y tenía que estar bajo la obediencia de su Padre. Deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Me lo sé de memoria? ¿Usted se lo sabe de memoria? Y así lo dice, deja, versículo 15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús fue obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como ciudadano pagaba sus impuestos. Mateo 17, 24 al 27. Estamos viendo las obras de Jesús que confirmaban que vivió una vida recta. Una vida que había que ser, que era ejemplo a otros. No puedes predicar algo que no puedes vivir. Él decía, nos estás perturbando, óyeme, dime si tú eres quien dice ser. Claro que sí, lo demostró. ¿Están conmigo en Mateo 17, 24? Es un poquito largo, pero yo quiero enfocar que en toda la vida de Jesús, en todos sus aspectos, cumplió lo que tenía que cumplir. En el versículo 24 dice, va a ser equivocada. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será Hijo del Hombre en su día. No es la cita, hermanos, perdónenme, parece que lo anoté mal. Lo tenía en la tablet y no me está funcionando. El asunto es que aquel día, cuando estaban los judíos a cobrar los impuestos, le dijo a Pedro, Pedro, tenemos que pagar los impuestos. Bueno, deberán cobrárselo a otros, pero los hijos están exentos, ¿no? Pero para no ofenderles, ve al lago, pesca, abre el pez por la boca y saca, y págale por ti y págale por mí. Jesús cumplía lo que como ciudadano tenía que cumplir. Jesús tenía una vida modelo.
Jesús tenía una vida perfecta. Así que, hermanos queridos, muchas veces cuando pecamos delante del Señor, no te creas que estás perdido. No te creas que todo se acabó. No te creas el cuento que debes arrepentirte cada vez que cometes un pecado en el sentido de la salvación. Ya tú eres salvo en Cristo Jesús. Si has creído de todo corazón, si has entregado tu confianza en aquel que murió en la cruz, la Biblia dice que tú eres salvo. Porque quien te lo promete fue un ejemplo de vida. Eso sin hablar de los milagros. Eso sin hablar de las cosas extraordinarias que hizo. Ellos vieron cómo convirtió el agua en vino en su primer milagro. Ellos pudieron ver cómo transformó y alimentó 2 peces y unos panes, y alimentó a 5,000 solamente de hombres. Pero aún así, ¿cuál es el problema del hombre? Su corazón. Ellos no creían. Teniendo a Jesús frente a frente, viendo los milagros que hacía, las señales que hacía, solo unos pocos podían identificar que realmente ese era el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Nicodemo? Ninguno puede hacer estas señales si no está Dios con él. Jesús era lo que decía ser, hermanos queridos. Esta gente demanda una confesión, pero ignoraban las obras de Jesús, que estaban allí como testimonio para ellos, para que pudieran creerle. Pero la ceguera espiritual era una evidencia de su rechazo. La gente rechaza a Jesús no por ignorancia, sino de manera voluntaria. No importa lo que tú le demuestres con tu vida, porque déjame decirte que cuando nosotros nos arrepentimos y entra Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambia y los otros la ven. Pero mucha gente ve el cambio y aún así no quieren creer. Versículo 26 de nuestro pasaje. El Señor se lo dice. No es evidencia porque te he dicho que soy el Hijo de Dios. En el 14:11 del mismo Juan, querían apedrearlo porque decía que él y su padre son uno, lo que termina este pasaje también. Pero vosotros no creéis. ¿Y por qué no creen? ¿Cuál es la razón por qué la gente no cree naturalmente? Pues no cree porque no son de sus ovejas, como os he dicho. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para ser salvos debemos pasar por un proceso. La gente no es salva porque sí. La gente es salva porque al momento de escuchar el Evangelio de Cristo, al exponerse, el Espíritu Santo da convicción de pecado y la gente reconoce que realmente la Biblia dice la verdad en cuanto a nuestra condición como ser humano, de que somos pecadores. Jesús declara: ustedes, no importa las pruebas, ustedes no quieren creer porque se lo he dicho, se los he demostrado y el Espíritu Santo está sobre mí, que también les habla. El problema es que aunque el Espíritu Santo te dé convicción, hay algo en ustedes que decide: no voy a creer, no voy a creer. Si hay alguien en medio de nosotros que quizás de alguna manera fue invitado, o si tienes años con nosotros, pero has sabido de quién es Jesús, has visto el cambio que ha hecho en otras personas, has visto los milagros que ha evidenciado en otras personas, porque se nota de alguien que simplemente era un asesino, alguien un pervertido, y de repente el Señor lo toca y cambia su vida. Ese es un milagro. Y aún así no crees. El problema no es de Dios, el problema es usted que no cree. Tenga cuidado con ser de los religiosos que están pidiendo señal, que están pidiendo quiero ver algo, porque en el fondo te han enseñado bastante quién es Jesús. El problema es que no crees. Si no crees, no eres de sus ovejas, ¿sabe usted? No importa que te criaste en una familia cristiana, si no crees, no eres salvo. No has nacido de nuevo.
Por lo tanto, hay una condenación para aquellos que no creen en Cristo Jesús. La fe salvadora es un resultado de ser parte del reino de Dios. Vamos a Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y mira la promesa que tiene. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es un pasaje hermoso. Pero ¿quién es el que tiene que venir? ¿Él los atrapa y los obliga a que vengan con él? No, Él los llama. Él les explica su condición, pero el que tiene que venir y tomar la decisión de dar pasos por el hecho de que me están diciendo mi condición y percibo que lo que me dicen es verdad, entonces la decisión es mía. Por lo tanto, la decisión debe ser tomada de la persona. Pero tengamos la seguridad que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones inclusive mentales que tenemos, de que, wow, soy muy pecador, he hecho cosas en mi vida que yo creo que no son perdonadas. Sí, Dios te perdona, y si crees en Cristo, tienes vida eterna. Él nunca te echará de su familia, nunca. Levanta la mano, ¿quién tiene hijos aquí? Yo les hago una pregunta, que aparece en los textos. Si tu hijo te golpea, te maldice, te roba, te defrauda y se va lejos, lo viste nacer, le diste de comer, qué triste que el hijo haga eso, y qué mal se siente que alguien que tú le hiciste tanto bien, que tú lo soportaste en momentos difíciles, después que crece, te maltrata y se va. Yo te hago una pregunta, ¿tú lo dejas de amar por eso como papá o como mamá? A veces son los que más se quieren. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los hijos, imagínate Dios, nuestro Padre Celestial, cuando muchas veces nos equivocamos, ¿usted cree que nos va a sacar de su familia? Nunca. La salvación no se pierde. No se pierde. Yo no estoy diciendo con esto, hermano, ahora bueno, voy a hacer lo que me da mi gana porque Dios como quiera me quiere, así que yo no pierdo la salvación. No, eso no es el tema. El tema es de alguien que realmente ha entendido la salvación y está confundido, porque obviamente por sus frutos los conoceréis, ¿de acuerdo? Y hay momentos que en esta carne nos rebelamos en contra de nuestro Padre Celestial. No piense que nuestro Dios nos va a echar de su familia nunca. Este versículo 37, me acuerdo como ahora en un viaje a Guatemala me regalaron un llaverito donde había un granito de mostaza bien chiquito con este pasaje. Siempre me lo aprendí por esto. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo Jesús sin importar tu situación. Estoy trabajando con un joven, ya le he predicado, le he visitado, y está pasando por una situación bien difícil ahora mismo en su vida. Y decía, es que Dios no me puede perdonar por las cosas que yo he hecho. Esta persona está teniendo una situación mental muy difícil. Yo no estoy diciendo que es salvo, pero él entiende como que ni Dios, que es tan bueno, puede perdonar las cosas tan malas que ha hecho. No, no es así. Cuando eres una persona que entiendes que has pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón. No hay pecado en sí que Dios no pueda perdonar, la cual tú reconozcas para que Él te lo perdone. Y hay personas que llegan a tal punto, el diablo tiene atados con esto, que hasta quieren quitarse su vida. En Dios tenemos esperanza, y al pertenecer a su familia nos convertimos como ovejas de buen pastor. Estamos en su redil. Nos va a cuidar, nos va a proteger, no nos echará fuera. Pero ¿somos nosotros sus ovejas? Y ese es el detalle.
¿Somos nosotros ovejas del Señor? ¿Usted es oveja del Señor? Hay cualidades que dice la Biblia en este pasaje que nos define si somos o no ovejas del Señor. Versículo 27. 3 marcas que nos definen como ovejas del Señor. Ponga mucha atención, porque los años en la fe no define que tú eres su oveja. Los que estaban en el pórtico de Salomón eran unos religiosos que estaban agobiados porque cada vez que Jesús le predicaba en contra del pecado, ellos no querían aceptarle. Por lo tanto, por eso no lo oían, porque realmente si no crees en él, lo que está diciendo y quién es él, no puede ser salvo. Ahora, usted que dice que es salvo, ¿está usted seguro de que es salvo? Porque estas son promesas del Señor. Ahora, trae las marcas de ser una oveja de Cristo. En el versículo 27 dice: mis ovejas, ¿qué hacen primero? Oyen mi voz. ¿Escucha usted la palabra del Señor de buena gana? Yo sé que un día se va a dormir o se está durmiendo. A veces. Pero no se refiere a eso. Se refiere a los que obedecen la palabra del Señor. Los que cuando la oyen, no es que la retienen y se les sale por otro lado. No, son aquellos que la obedecen. Una marca de una oveja del Señor es una persona que obedece a Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio no se vive de la boca, se vive de las acciones. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero yo muestro mi fe a través de lo que hago y a través de cómo obedezco al Señor. ¿Usted obedece al Señor? Porque hay muchos que dicen ser ovejas y es por eso que quizás no caminan. Porque oyen y oyen y oyen y oyen, pero no hacen nada. Por más que se predica, por más que se enseña, por más que se les señala su pecado, no son ovejas. Porque no han tomado la decisión de arrepentirse y tener a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso cuando escuchan y oyen el Evangelio, pero no pueden ponerlo por práctica. La Biblia dice: porque yo pongo en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que trabaja en nosotros como ovejas. Tenemos que escuchar su palabra con fe y con obediencia. Vamos a Romanos 10:17. La fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. Eso debe producir en nosotros. Debe producir en nosotros el actuar. Creo que ya lo dije. Santiago dice: no seamos solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tenemos un problema grave? Decimos el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una situación, citamos el Salmo completo, pero no somos ovejas del Señor porque no hacemos lo que nos dice. A veces estamos, como dicen en mi país, con las rodillas orando y con el mazo dando. Venimos de rodillas al Señor, pero al final hacemos lo que nos da la gana. Pastor, dígame, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué pasa con esto? Esto es así, 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 así. Haga lo que el Señor dice. Al final, cuando sale a la oficina, hace lo que quiere. Ahí viene el problema. ¿Eres oveja del Señor? ¿Oye su voz? Hermanos, aún los animales, cuando son adiestrados por nosotros en nuestra casa, hablamos de un perrito, una mascota, un gatito, algo que usted tenga en su casa, no se fija que puede hablar mucha gente, pero si usted deja a su animalito, esto lo conozco yo, puede estar durmiendo, puede estar haciendo lo que sea, párate de ahí, se levanta y se va, y lo hace exactamente. Eso es algo natural, porque él siente la pertenencia de y quién es el comandante de él. Y no quiero que se ofendan, porque no estoy hablando de una ofensa de los animales, hermanos. El Señor nos dice que somos ovejas, y las ovejas son obedientes al pastor, es lo que estoy diciendo. Por eso, cuando
se habla la palabra, aquellos que se han creído la palabra del Señor, han creído en Jesucristo, van a ponerla por obra. Es una prueba en tu vida. Número 2, las ovejas son conocidas por Cristo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Somos conocidos por Dios. No solamente saben de Él, sino que son amadas y elegidas por Él. Según de Timoteo 2:19 nos dice esto. Cuando tienes un formato ya establecido en la mente, lo actúas y te acostumbras a las cosas electrónicas. Aquí a veces irse a la antigua. Más lento, pero se hace. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice claramente que el Señor conoce quiénes son suyos. Aquí lo encuentro. 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor ¿a quiénes? A los que son suyos. Ahora, los que son suyos, ¿qué le dicen? 2 puntitos. ¿Qué dice? Léalo por favor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Soy oveja del Señor, pero tú estás siendo inicuo en muchas cosas. Desobediente. Iniquidad es malvado. Alguien que no tiene piedad. Alguien bien perverso y malo. Apartémonos del mal como ovejas del Señor. Sigamos el Señor, como dice aquí. Oigamos su voz y actuemos en consecuencia. Debemos manifestar una vida transformada en Cristo Jesús. A estos son los que Dios le garantiza salvación y vida eterna. A estos. Y al mostrar Jesús a los judíos quién era Él, se los decía, se los enseñaba a la manera de vivir, mostraba su poder sobrenatural para que lo vieran, para que usted vea que muchas veces, por más que las personas vean un milagro, el hecho de ver un milagro no garantiza que van a creer. ¿Sabe usted? No garantiza que van a creer. Estos vieron a Lázaro levantarse de los muertos y aún así no creyeron. Vieron a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, muchos no creyeron. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees en el Señor? ¿Tú crees de corazón que es el Hijo de Dios enviado para pagar por tus pecados? Amén. Me salvó. Al hecho de que tú falles, de que te pase algo, que estás en un proceso de santificación y de verdad quieres y estás trabajando para ser fiel, un día te caes, la salvación por eso no se pierde, hermano. Es vida eterna, quiere decir vida para siempre. Y esa vida eterna no depende de ti. Depende de aquel que te la prometió. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? La salvación no depende de las obras que tú haces, porque la salvación se te dio como regalo por gracia. No se te dio dependiendo de cómo actúes, porque por gracia estoy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la perseverancia de los santos depende de la promesa que el Señor ha hecho. Y esa promesa es vida eterna a creer en Cristo Jesús. Ahora, no es que te vas a dormir ahora en el pecado. No es que te vas a sentir ahora de que como estoy blindado, hay algunos que dicen, después que estoy salvo puedo hacer lo que me da mi gana porque el Señor me va a perdonar como quiera. Esa actitud lo que demuestra que realmente estás perdido. Porque al creyente le duele fallarle a su Señor, aquel que le perdonó sus pecados, y le duele estar en una condición continua de fallas voluntarias a su Señor, pecados voluntarios. La carne es tan tremenda que muchas veces pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, y sabemos que el Espíritu Santo me llama la atención. Wow, Señor, ayúdame. Es el momento de ayunar, orar y pedir a Dios dirección y quebrantar nuestro corazón delante de Él. Hermanos, estamos seguros en las manos del Señor, pero debemos alejarnos del pecado, alejarnos del mal.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor nos conoce muy bien y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es una doble negación en griego. Wow. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Dios, hermanos. Estamos seguros en Cristo Jesús. El diablo no puede arrebatar nada de la mano de Dios. Nada. Dios le puede permitir ciertas cosas para su propio propósito, pero en las manos de Dios, usted y yo estamos completamente seguros por su amor. Estamos sellados como hijos de Dios. ¿Sabe usted? Que usted tiene un sello como hijo de Dios. ¿Cuál es el sello que tiene de parte de Dios una vez que te arrepientes? Una vez que crees en Cristo Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo de su promesa. Efesios 1, 13 y 14. Me encanta este pasaje, me gusta mucho, se parece al que el hermano leyó en esta mañana de Tito, bastante contundente. Me gocé bastante como veo que Dios, hermanos, coordina todo. A veces no lo coordinamos qué va a leer el hermano, y casi siempre coincide, sin darnos cuenta ni ponernos a propósito, con el mensaje que se predica. Efesios 1:13 dice que nosotros somos sellados el día que creemos. ¿Están conmigo, hermanos? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos seguros porque estamos sellados. El sello dice es una advertencia de que lo que está sellado es propiedad de alguien, pertenece a alguien. Otra vez nos vamos a un redil. A muchos animales tienen que sellarlo en caliente para que se conozca y no se lo robe nadie, de que aunque esté perdido en una tierra que no es suya, eso que está ahí tiene dueño. Usted y yo pertenecemos a Cristo Jesús por el sello del Espíritu Santo. Una vez que has creído, ¿sabe usted, hermano? Está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, si pecas contra Dios, arrepiéntete y pide perdón. Si estás viviendo una vida que a Dios no le agrada y lo sabes, pide perdón. ¿Tú crees que Dios no te perdona como su hijo? Usted y yo, cuando, como dije hace un rato, un hijo nos golpea, nos decepciona, se va lejos, se desaparece, se porta mal, te quiebra tu corazón. El día que ese hijo viene a pedirte perdón de rodillas, ¿usted le va a negar un perdón? No. Y si nosotros, siendo malos, sabemos hacer esas cosas para con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a perdonar aquellas cosas que le confesamos que estamos mal. Bendito sea Dios. Por lo tanto, simplemente arrepiéntete y vuelve al camino como un hijo pródigo. Pero tu salvación está segura en Dios. Él sabe que somos polvo, que nos vamos a equivocar. Así que hay iglesias que predican de la salvación que se pierde por malas interpretaciones bíblicas. Si la salvación se perdiera, entonces el sacrificio de Cristo no es perfecto. Tendríamos otra vez que arrepentirnos y usar la sangre de Cristo para limpiarnos. No, es una vez la ofrenda y para siempre, dice Hebreos. Así que no te dejes engañar ni manipular, ni hagas las cosas simplemente para que Dios no me castigue, no me quite la salvación. No, tú eres un hijo de Dios. Siempre usa Juan 1, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora tienes que arrepentirte. No lo hagas de boca sabiendo en tu mente que cuando salgas de ahí vas a cometerlo nuevo. Hay un problema con eso. Pídele a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a aborrecer este pecado, porque la naturaleza de la carne es inclinarse a más. ¿Sabe usted? Es algo normal.
Es algo normal querer ver lo que está prohibido. ¿Sabe usted? En el celular tuyo te están saliendo cosas que me da tu carne quiere ver. Es algo normal. Tiene que conocer eso. La carne se manifiesta a través del deseo del pecado. Deseo por el pecado. El asunto es que debes fortalecer tu parte espiritual. El Espíritu Santo que Dios te ha dado, que te selló, debes alimentarla para que eso no gane la batalla en ti. Pero de que eres hijo de Dios y vas a ser perdonado por Él. La salvación no se pierde. Estamos seguros en las manos de nuestro buen pastor. Voy finalizando con Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Mira qué lindo dice esto, hablando y contrastando Romanos y uniendo y combinando, llevando esa dispensación directamente a la gracia. Y dice, ahora pues, ¿qué dice ahí? Dígalo todo junto. ¿Qué dice ahí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles? Sino conforme. ¿Entiende eso? Ahora la gran pregunta para nosotros que nos reta: ¿cómo estamos andando? ¿Cómo tú estás caminando fuera de aquí? Aquí eres un santo de verdad, hijo de Dios, ven tú aquí. Te viste tan lindo y te ves tan lindo. Hasta corbata te pones. Y abrazas a los hermanos. Algunos se abrazan, algunos no. Pero andamos delante de Dios como hijos de Dios. Ese es el gran problema. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La seguridad de salvación no es la licencia para pecar, pero es lo que nos da confianza para vivir en victoria, porque cuando me equivoco lo hago con perdono, le pido perdón a Dios, me levanto y vuelvo y me repongo y sigo adelante. Bendito sea Dios. Si me equivoqué, pedí perdón y lo dejé allí, no me voy a frustrar. No me voy a quedar llorando en el piso o en mi cama, derramando lágrimas. Qué bueno que tengas tristeza por el pecado, pero no es para que te quedes en el piso, es para que te levantes y sigas adelante en victoria. Él te ha dado la victoria en Cristo Jesús. Debes confiar en Él, porque ha dado la seguridad de salvación. Estamos en sus manos. Yo y el Padre uno somos. No está hablando de que es una persona, son dos con la misma esencia, y los dos nos cuidan, nos protegen. El Espíritu Santo nos salva también, hermano, nos cuida, nos protege, nos guía. Tenemos un Dios maravilloso que tiene cuidado de nosotros. Te hago esta pregunta: ¿quieres ser oveja de este buen pastor? ¿Quieres sentir la seguridad al pertenecer al pueblo de Dios? Si tu respuesta es sí, lo que tiene que hacer es creer. Definitivamente abandonar el pecado y tomar la decisión de creer en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, que derramó su vida, toda su sangre, entregó su cuerpo, porque ese castigo nos pertenecía a nosotros y Él lo asumió para sí. Qué amor tan grande, qué pastor tan confiable, qué amor tan inmenso, qué amor tan inmerecido. Y lamentablemente cuánto es rechazado. ¿Lo vas a rechazar? ¿Quieres ser oveja de este buen pastor? No esperes lo último para tomar esta decisión tan importante, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y lo que te pide Dios es que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Hermano, quizás estás en una situación difícil en la cual estás batallando con una debilidad,
Pide perdón y arrepiéntete. Solamente no te frustres ni siquiera un minuto, porque lo que el diablo quiere es hacerte ver como que Dios no tiene el poder para levantarte. Eso es. Dios no tiene el poder para perdonarte. Lo que has hecho, Dios es tan bueno que realmente no es así, en el sentido de que el diablo pone en nosotros de que Dios en sí solamente hay pecados que perdona y otros no. Condenamos un pecado que hacemos como tan grande, y lo es, no creo que me malentiendan, pero como que no es perdonable delante de Dios. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es otra cosa, que lleva una explicación más profunda. Pero hay pecados, no hay pecado que Dios no perdone en sí. ¿Qué has hecho? Matado, has robado, has defraudado, has mentido. Dios perdona. Si has creído en Él como Señor y Salvador, no tienes por qué sentirte fuera del redil. Ven a tu Padre Celestial. Estás seguro en Él. Confía en Él y Él hará. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.